Imagina esta escena. Una mujer negra, bien vestida, entra a una sucursal bancaria para realizar una acción común y corriente. Cobrar un cheque. En pocos minutos, se ve rodeada por la policía, tratada como si fuera una criminal, humillada frente a decenas de personas. Lo que ella no sabía en ese momento es que ese día no solo cambiaría su vida, sino que también expondría a una de las instituciones bancarias más grandes de los Estados Unidos por sus prácticas racistas. Esta es la historia de Raquel Álvarez, una fiscal que convirtió un momento de profunda humillación en una batalla por la justicia que resonaría en todo el país. Raquel no era una persona común. Como fiscal había dedicado su vida a luchar por la justicia, encarcelando criminales peligrosos y defendiendo los derechos de los ciudadanos. Su reputación era impecable y su compromiso con la ley incuestionable. Aquella mañana de jueves, había ganado un caso importante y recibió un cheque sustancial como parte de un acuerdo judicial. Era su derecho, su logro. Pero lo que debería haber sido una simple visita al banco se convertiría en una pesadilla que destaparía el lado más oscuro del prejuicio institucional. Si alguna vez has vivido discriminación o conoces a alguien que lo haya hecho, entenderás por qué esta historia necesita ser contada. Y si te preguntas cómo algo tan aparentemente sencillo puede convertirse en un acto de discriminación tan grave, sigue leyendo. Porque lo que ocurrió después te va a impactar. Raquel entró al banco a la 1:45 de la tarde, durante su pausa para el almuerzo. Llevaba un traje azul marino impecable, su maletín de cuero y la misma confianza que la había convertido en una de las fiscales más respetadas de la ciudad. Mientras esperaba en la fila, observaba a los demás clientes siendo atendidos. Ejecutivos blancos cobrando cheques mucho mayores que el suyo y sin ningún problema. No había razón para sospechar que su día iba a dar un giro inesperado. Cuando llegó su turno, Raquel se acercó al cajero con una sonrisa educada. Presentó su documento de identidad, su tarjeta bancaria y el cheque. El joven empleado, no tendría más de 25 años, revisó sus documentos con el ceño fruncido, una expresión que rápidamente se transformó en algo mucho más inquietante. Fue entonces cuando llegó la primera señal de que algo no iba bien. El cajero miró el cheque, luego a Raquel, luego nuevamente al cheque, y sin decir una palabra se levantó y caminó hacia la oficina del gerente. Raquel vio cómo ambos conversaban a través del cristal, lanzándose miradas en su dirección, mientras otros empleados se unían a la conversación, cuchicheando y señalándola discretamente. La incomodidad comenzó a apoderarse de ella. Conocía esa mirada, esa sospecha infundada. Ya la había visto antes, pero jamás imaginó que estaría del otro lado. Los minutos parecían eternos. Otros clientes comenzaron a mirarla, probablemente preguntándose por qué tardaba tanto. Raquel trataba de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que algo no estaba bien, y su intuición de fiscal la alertaba de que la situación estaba a punto de escalar de una manera peligrosa. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el gerente, Esteban Herrera, salió de su oficina. Su rostro mostraba una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban una hostilidad difícil de disimular. Se acercó al mostrador donde Raquel esperaba, acompañado de otros 2 empleados, que se quedaron a unos pasos de distancia, observando atentamente. «Señora, tenemos algunas preocupaciones con este cheque», comenzó él, usando la palabra «preocupaciones» de una manera que hizo hervir la sangre de Raquel. ¿Podría explicarnos cómo obtuvo un cheque de este valor? Raquel se mantuvo firme. Años de experiencia en el tribunal le habían enseñado el valor del autocontrol. Con voz clara y profesional, explicó: «Este cheque es el resultado de un acuerdo judicial. Soy fiscal y acabo de concluir un caso importante». Abrió su maletín, sacó su tarjeta profesional y una copia de la documentación. Pero Esteban ni siquiera miró los papeles. Sus ojos no dejaban de estar fijos en Raquel,
como si buscara signos de nerviosismo o culpabilidad. «Entiendo», dijo él, sin comprender realmente nada. «Pero usted convendrá en que un cheque de este valor levanta sospechas. Tenemos que seguir nuestros protocolos de seguridad». El banco estaba lleno, y Raquel podía sentir las miradas de los otros clientes. Algunos intentaban disimular, otros miraban abiertamente, probablemente preguntándose qué había hecho para ser tratada de esa forma. La humillación pesaba como plomo en su estómago. «Señor Herrera», comenzó Raquel, manteniendo su voz bajo control. «Ya he presentado mi identificación, mi tarjeta profesional y documentación adicional. Soy cliente de este banco desde hace más de 10 años. ¿Qué más necesita para verificar la legitimidad de este cheque?» El gerente, visiblemente incómodo por la elocuencia y postura firme de Raquel, intentó responder. «Señora, no es tan simple. Tenemos que estar absolutamente seguros en casos como este». «¿Casos como este?», repitió Raquel, cargando su voz con la autoridad que solo una fiscal podría tener. «¿Podría explicarme qué tipo de casos son esos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, y algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos. Esteban Herrera ajustó su corbata, claramente incómodo. «Señora, si no puede comprobar el origen de este cheque de una manera que nos satisfaga, tendré que tomar medidas adicionales», amenazó, con voz más firme, tratando de recuperar el control. Fue en ese momento cuando Raquel notó algo que hizo que su corazón se acelerara aún más. Un hombre blanco, un poco detrás de ella en la fila, acababa de ser atendido por otro cajero. Él también estaba cobrando un cheque de valor similar al suyo, y el proceso no tardó ni 5 minutos, sin cuestionamientos, sin gerente, sin humillación. «Señor Herrera», dijo Raquel, con voz cargada de la experiencia de enfrentar injusticias. «Me gustaría que me explicara por qué ese caballero», apuntó discretamente al hombre que salía, «acaba de cobrar un cheque de valor similar, sin pasar por ninguno de los protocolos de seguridad que está aplicando a mí». El gerente, visiblemente molesto, miró rápidamente entre Raquel y la salida, donde el otro cliente acababa de salir. Por un momento, pareció que iba a retroceder, pero luego su rostro se endureció. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hasta su teléfono. Raquel observó, incrédula, mientras él marcaba un número que, incluso a varios metros de distancia, le resultaba familiar. «Sí, policía. Tenemos una situación aquí en el Banco de América», dijo él, con tono de urgencia. Lo que Raquel no sabía aún era que este momento de humillación se convertiría en una lucha que pondría en evidencia la discriminación sistémica de una de las mayores instituciones bancarias del país. El mundo parecía detenerse en ese instante. Raquel experimentó una mezcla de emociones, rabia, incredulidad, humillación, pero sobre todo, una determinación inquebrantable comenzó a crecer dentro de ella. Como fiscal había sido testigo de innumerables casos de discriminación, pero vivirlo en carne propia era una experiencia completamente distinta. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría su día, sino que podría impactar la vida de muchas otras personas que enfrentaban situaciones similares. La tensión en el banco se podía cortar con un cuchillo. Algunos clientes comenzaron a salir discretamente, mientras que otros ya tenían sus teléfonos listos para grabar lo que estaba por ocurrir. Raquel permaneció firme, erguida, preparándose mentalmente para lo que sabía sería una batalla mucho mayor que un simple cheque no cobrado. El sonido de las sirenas rompió el aire denso de la sucursal bancaria. 2 policías entraron por la puerta principal, con las manos cerca de las armas, y sus miradas severas recorrieron el lugar hasta encontrar a Raquel. El gerente Esteban Herrera se acercó rápidamente a ellos, señalando en dirección de Raquel y hablando en voz baja. Ella no se movió. Mantuvo su postura erguida. Los años de experiencia en el tribunal le daban la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. «Señora,
Necesitamos que nos acompañe, dijo uno de los policías, acercándose con cautela, su mano aún demasiado cerca de su pistola, como si Raquel fuera alguna clase de amenaza. ¿Con qué base legal?, preguntó Raquel, su voz calmada pero firme. Los clientes a su alrededor ya tenían los celulares apuntando hacia la escena, grabando todo. ¿Qué delito exactamente sospechan que he cometido? El segundo policía, más joven y visiblemente más agresivo, dio un paso adelante. Señora, no dificulte las cosas. Tenemos una denuncia de intento de fraude. Raquel lo interrumpió, su voz cargada de autoridad profesional. Oficial Tomás, dijo, leyendo el nombre en su uniforme. Soy la fiscal Raquel Álvarez. Trabajo en el Tribunal Criminal de esta ciudad desde hace 15 años. Creo que ya nos hemos encontrado en varias audiencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro del joven policía palideció al reconocerla. Él había sido testigo en varios casos que ella había dirigido. El primer policía bajó de inmediato su mano, alejándola de su pistola. Esteban Herrera, que observaba desde un costado, parecía haber visto un fantasma. «Doctora Álvarez», tartamudeó el policía Tommy. Yo no la había reconocido. Raquel mantuvo su compostura y siguió. Ahora quiero que presten mucha atención. Lo que está sucediendo aquí es un claro caso de discriminación racial. El señor Herrera no solo se negó a realizar una transacción bancaria legítima, sino que también hizo una denuncia falsa a la policía, poniendo mi vida en peligro. Los clientes que seguían observando comenzaron a murmurar entre sí. Algunos asentían en aprobación a las palabras de Raquel. Una señora mayor, cerca de la puerta, fue escuchada diciendo: «Yo sabía que había algo raro en esta situación». Raquel continuó, elevando su voz para que todos pudieran oírla. «Como fiscal, he visto casos como este una y otra vez. Personas negras siendo criminalizadas solo por hacer cosas tan cotidianas. La diferencia es que hoy ustedes eligieron a la persona equivocada para discriminar». El gerente Herrera, dándose cuenta de la gravedad de lo que había provocado, intentó intervenir. «Doctora Álvarez, hubo un malentendido». «No, señor Herrera», la interrumpió Raquel. «No hubo malentendido alguno. Usted vio a una mujer negra con un cheque de valor sustancial y automáticamente asumió que era fraude. Ignoró mi identificación profesional, mi documentación y mi historial como cliente. Y cuando me mantuve firme en mis derechos, su respuesta fue llamar a la policía, poniendo mi vida en riesgo». Los policías, que ya conocían el trabajo de Raquel en el tribunal, se veían visiblemente incómodos. El oficial Tomás guardó su bloc de notas y se dirigió al gerente. «¿Está seguro de que quiere mantener su denuncia?». Esteban Herrera, cuya cara alternaba entre el rojo y el pálido, tartamudeó. Bien, tal vez haya habido un exceso de celo». «¿Exceso de celo?», repitió Raquel, cargando su voz con años de indignación contenida. «Llamémoslo por su nombre. Racismo. Y esta vez sí, señor Herrera, usted y este banco serán responsables». La atmósfera en el banco era densa. Todos los ojos estaban sobre ellos. Los clientes seguían grabando, sabiendo que estaban siendo testigos de algo significativo. Raquel organizó sus documentos meticulosamente, su rostro impasible, aunque por dentro una tormenta de emociones la recorría. Años de luchar contra la injusticia la habían preparado para este momento, aunque nunca hubiera imaginado que sería ella misma la víctima. Antes de salir, se volvió hacia el gerente una última vez. «Señor Herrera, espere noticias de mis abogados. Y en cuanto a ustedes, oficiales», se dirigió a los policías, «espero verlos pronto en el tribunal. Pero esta vez como testigos de lo que ha ocurrido aquí». Los días siguientes al incidente vieron cómo la historia de Raquel se difundía rápidamente. Los videos grabados por los clientes del banco se volvieron virales, generando una ola de indignación y apoyo en las redes sociales.
El Banco de América no solo enfrentaba un proceso judicial, sino también una crisis de imagen sin precedentes. Raquel no estaba sola en su lucha. Poco después, otras personas comenzaron a compartir experiencias similares en las mismas sucursales del banco. Un patrón alarmante salió a la luz. Personas negras siendo sistemáticamente cuestionadas, demoradas y humilladas al intentar realizar transacciones bancarias rutinarias. Lo que me pasó a mí fue terrible, dijo Raquel en una entrevista posterior. Pero lo más aterrador es pensar en todas las personas que vivieron lo mismo y no tenían los recursos o el conocimiento legal para defenderse. ¿Cuántas de ellas simplemente bajaron la cabeza y aceptaron ese trato discriminatorio como parte de sus vidas? El proceso judicial de Raquel contra el Banco de América fue histórico. Su equipo legal descubrió que el banco no tenía políticas claras para la verificación de cheques, dejando decisiones importantes al criterio personal de los empleados. Los datos internos revelaron que los clientes negros eran 3 veces más propensos a tener sus transacciones cuestionadas o rechazadas en comparación con los clientes blancos. Esteban Herrera, el gerente que había llamado a la policía, fue citado a declarar. Sentado en el banquillo de los testigos, parecía una sombra del hombre arrogante que había humillado a Raquel. Yo seguí lo que creía que era el protocolo, tartamudeó. Incapaz de explicar por qué no había aplicado el mismo protocolo a los clientes blancos. La victoria de Raquel fue contundente. El jurado tardó solo 4 horas en condenar al banco a pagar una indemnización millonaria por daños morales y discriminación racial. Pero lo más importante no fue el dinero. El caso sentó un precedente legal crucial para futuras demandas por discriminación bancaria. Lo que vino después fue aún más significativo. El Banco de América se vio obligado a implementar cambios profundos en sus políticas. Los entrenamientos antidiscriminación se hicieron obligatorios para todos los empleados, y las cámaras de seguridad empezaron a grabar audio para documentar todas las interacciones. Un comité independiente fue creado para monitorear e investigar denuncias de discriminación, y Esteban Herrera fue despedido. El banco emitió una disculpa pública, no solo a Raquel, sino a todos los clientes que habían sido víctimas de discriminación en sus sucursales. Este caso nunca fue sobre dinero, declaró Raquel tras la victoria. Fue sobre dignidad, sobre el derecho de cada persona a ser tratada con respeto, independientemente del color de su piel. Se trató de transformar un momento de humillación en una oportunidad para el cambio. Hoy, Raquel sigue trabajando como fiscal, pero su experiencia la ha convertido en una activista aún más comprometida con la lucha contra la discriminación racial. Usa su plataforma para educar y concienciar sobre el prejuicio institucional, compartiendo su historia para inspirar a otros a levantarse contra las injusticias. A veces el universo elige a la persona correcta para luchar una batalla importante, reflexionó Raquel. Yo podría haber simplemente tragado la humillación como tantos otros, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de decir basta. Si mi historia puede inspirar a más personas a levantarse contra la discriminación, entonces todo el sufrimiento habrá valido la pena. Esta historia nos recuerda que el verdadero cambio ocurre cuando personas valientes se niegan a aceptar la injusticia como algo normal. Raquel transformó su humillación en un movimiento por el cambio, demostrando que una única voz elevada en el momento correcto y por la razón correcta puede marcar la diferencia. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.